Bueno, les había prometido hablar del tema salud y el sistema de salud aquí en Córdoba, por eso nos acompaña el doctor Juan Gras, secretario de ACLISA y también director del Hospital Italiano de Córdoba. ¿Cómo está, Juan? Gracias por venir. Gracias a vos, José. Bueno, a ver, Juan, se arregló, al menos parcialmente, algunos hospitales tienen todavía algunas asambleas, pero en términos globales hubo un acercamiento, un ofrecimiento para los hospitales públicos. ¿Qué pasa en el sector privado? Esto ha generado digamos, una relación donde también puede haber una mayor tranquilidad o, por el contrario, esto empeora la situación para usted, ¿no? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que en realidad lo que estamos viendo en esta crisis son las consecuencias de la crisis sanitaria, la crisis de la atención médica. De arrastre. De arrastre que venimos denunciando hace mucho tiempo, donde venimos diciendo que en Córdoba en los últimos 20 años se ha cerrado más del 70% de las instituciones médicas con internación, donde venimos denunciando hace tiempo que la próxima gran crisis iban a ser los recursos humanos. Sí. Y es lo que ha sucedido efectivamente. Cuando me decís primero el 70% que cerraron, ¿cuántas clínicas, más o menos, un número global, quedan en la provincia? Y alrededor de 70 con internación como clínicas, ¿no? Ajá. Y menos de 54 localidades en Córdoba cuentan con una institución privada con internación en su lugar. Claro. De 405 que teníamos en el año 2000. Muchas habrán cerrado por no haber podido acompañar los desarrollos de la tecnología, pero básicamente el sistema por el cual nos financiamos está en una crisis crónica de la cual no se ha podido salir. De hecho, en la Argentina tenemos una ley de emergencia sanitaria que es del año 2002. Con esa ley, la mayoría, las instituciones pueden tener deudas fiscales a las cuales no tienen, digamos, pueden no pagarlas, pero van generando un pasivo, un pasivo contingente, que en el momento que se acabe esa ley podría ser verdaderamente la quiebra total del sistema de gestión privada. A lo que venía señalando del cierre, o sea, hay menos oferta, obviamente. Hay menos oferta. Se agrega lo que acabas de señalar, que también lo habían denunciado en su momento, que era la crisis de recursos humanos. Hoy hay una crisis tanto en lo privado como en lo estatal. Bueno, por supuesto, lo que venimos viendo desde hace ya un tiempo atrás bastante largo es que la medicina no es de las carreras más elegidas, hay una preponderancia femenina en la elección de esa carrera, el 70 al 80% de las personas que estudian medicina son mujeres, no quieren decir que no sean capaces, todo lo contrario, para el ejercicio de la profesión, pero por ahí después de recibidas colisionan con sus proyectos de vida y no todas siguen el ejercicio de la profesión y sobre todo en determinadas especialidades. Tenemos una oferta de residencias médicas que en nuestra provincia son alrededor de 600 plazas para residentes, las cuales muchas quedan vacías y sobre todo de especialidades que son de alta demanda, como por ejemplo la pediatría, la clínica médica, la terapia intensiva. Son especialidades que no son elegidas por las personas que van al momento de elegir una especialidad para ejercer. La crisis económica en que está sumergida nuestro sector, el sector privado, ha ido llevando a que se pierda el estímulo de los profesionales para ejercer la profesión, ¿no? Entonces, es lógico que cuando uno elige una carrera y elige un trabajo, va atado a un proyecto de vida. Si ese proyecto de vida implica semejante sacrificio de una carrera de 6 años, de una especialidad de 4 años más, para después tener ingresos que no le permiten ni siquiera que sus hijos puedan realizar lo mismo que realizó uno, sí, es como que se empieza a desestimular la elección de determinadas especialidades, siendo las más rentables las que son generalmente elegidas. Eso hace que nosotros nos encontremos con puestos vacantes. En el sector vimos una situación que comenzó espontáneamente en el sector público,
con un problema que se generó con médicos de Río Cuarto, un grupo de médicos reducido, que se fue expandiendo como un fuego, donde hubo un reclamo muy firme a la provincia de los médicos que trabajan en los hospitales públicos y también muy importante por parte de los médicos en formación, conocidos como residentes, ¿no? Yo creo que los médicos también venimos de una situación sumamente compleja, que no nos detuvimos a analizarla, ¿no? Que es la pandemia. La pandemia generó un estrés emocional en el equipo de salud tremendo, que no hubo tiempo de metabolizarlo, ¿no? Tuvimos por primera vez nos enfrentamos a una situación donde se demandaba de nosotros un esfuerzo supremo, poner en peligro la propia vida de los profesionales y de sus familias. Sí. Todo el mundo se podía guardar para no contagiarse y dependía de su propia responsabilidad. El equipo de salud no lo pudo hacer. Tuvo una entrega realmente admirable. Creo que encontró una centralidad que nunca había tenido. Es cierto. Y pasado eso, yo creo que el equipo de salud esperaba un mejor futuro. Lejos de eso, fue rápidamente olvidado, dejó la centralidad que tuvo en ese momento. Ese estrés tan importante que se sufrió en ese momento, no hubo posibilidades de metabolizarlo, como dije antes, porque la demanda retenida que se generó durante la época de pandemia ha exigido en este último año un exceso de trabajo en las instituciones de salud tremendas. Todos vemos los hospitales llenos, las clínicas llenas, los turnos que no se encuentran. Pero cuando ocurre eso también muchos dicen, bueno, si tiene mucho trabajo, entran mucho a ese negocio, entre comillas, digo, estarán haciendo mucha plata. Bueno, eso es lo raro, ¿no? Nosotros decimos que es muy feo fundirse con las instituciones llenas. Mientras más trabajo, más rápido me fundo. En el sector estatal, digamos, hay una... Para entender esto, nosotros tenemos que entender que para que haya asistencia médica, primero hay un paciente que lo necesita y por esa razón existe un médico. Claro. El médico necesita un equipo de salud con él, un enfermero, un técnico, etc. Ese equipo de salud tiene que prestar su actividad en un lugar que esté preparado para ello, que es una clínica. Pero también tiene que haber una tercera pata, que es el financiador. Sí. La atención médica, la medicina cuesta, nunca es gratuita. Tiene un valor económico, un costo económico que hay que solventar, hay que gestionarlo. Entonces, en función de que haya este financiador, es que se puede dar la prestación también. En el sector que administra el Estado, los hospitales del Estado, sí. El financiamiento se hace a través de un presupuesto que el Estado toma de los impuestos que pagamos todos. Ese presupuesto lo destina a mantener abiertos los hospitales, a financiar la actividad que se desarrolla dentro de los hospitales. Financia lo que cuesta que un hospital dé atención. En realidad lo que está financiando es la oferta, es al hospital. Y ese presupuesto va a estar siempre, trabaje o no trabaje. Por esa razón, los médicos del sector público o estatal, cuando tienen una necesidad de un aumento salarial, se dirigen al Estado a reclamar que quien les pague más. Sí. En el sector que también es de salud pública, la salud pública es un concepto que tenemos que entender. Salud pública es la salud de todos nosotros, es la salud de toda la gente. La salud en la Argentina es un derecho que nos abarca a todos los que vivimos en la Argentina. Los que tienen seguridad social o medicina prepaga y los que no la tienen. No es solamente de aquellos que acuden a un hospital del Estado porque no tienen una cobertura de salud. En el sector de salud pública, de gestión privada, que es el nuestro, el sistema se financia de la seguridad social, que son las obras sociales, y de la medicina prepaga, que es como un seguro de salud, donde voluntariamente alguien paga una cuota para que le financien si llega a tener algún problema, como hace con el seguro del auto. Sí. En la seguridad social, el sistema es obligatorio. Uno tiene un trabajo, le van a retener de su ingreso y esa retención
va a ir obligatoriamente a la obra social que le corresponda y con ese dinero obtenido solidariamente de todos se va a financiar la salud de esa persona cuando necesite atención médica. Si alguien necesita atención médica que está dentro de estos sistemas, tanto la Seguridad Social como la medicina prepaga le va a pagar al efector que esta persona elige lo que gaste para la atención de su salud. Lo que está financiando es al paciente, no a la institución médica. Entonces, lo que se financia es la oferta. Por lo tanto, los efectores de gestión privada, primero tenemos que lograr que nos elijan para poder trabajar y para obtener un ingreso que permita financiar nuestra actividad. Y lo que nos paguen nos tiene que alcanzar, porque si el dinero no alcanza, como somos de gestión privada, el capital con que cuenta el sector privado es finito, no es infinito, y si no alcanza, vamos a la quiebra y cerramos. Como cerraron las 330 instituciones de salud en los últimos 20 años. ¿Qué tendría que pasar entonces, Juan? Digo, ya he visto el hospital público, el financiamiento es del propio Estado, y acá hablamos de un mix entre la seguridad social y las prepagas. ¿Qué tendría que ocurrir para que en el sector privado, no sé si hablo de rentabilidad, pero por lo menos que hubiese una compensación, un equilibrio? Bueno, en el caso, terminando la pregunta anterior, este reclamo de los médicos, absolutamente justo, obviamente repercute en los médicos que trabajan en el sector privado, que la mayoría son los mismos, ¿no es cierto? Y que es un reclamo absolutamente justo por los bajos ingresos que se pueden pagar en salud. El sistema que más en crisis está es el sistema que trabaja para la seguridad social y la medicina prepaga. Lo que debería pasar es que si nosotros necesitamos mayor cobertura, mayor atención, tiene que haber más presupuesto. Hay dos fenómenos que se dan en el sector nuestro, perfectamente estudiados en estudios económicos que hemos hecho, modelizados matemáticamente. Uno es que diferentes financiadores, dentro de la seguridad social, una obra social u otra, o una prepaga u otra, pagan diferentes valores por una misma prestación. Entonces, en función del mix de financiadores que logre una institución privada, es si es sustentable o no. La mayoría de las veces, y hoy, estamos trabajando por debajo de nuestros costos. No se hace sustentable. La pregunta siguiente que seguramente me harás es decir, si trabajas por debajo de los costos, ¿cómo sobrevivís? Claro. Basado en la ley de emergencia sanitaria, no se cumple con las exigencias impositivas del Estado, que como te dije, vamos generando deuda. Vamos generando deuda, pero nos vamos financiando de esa forma. Y obviamente lo que se paga por los recursos humanos no alcanza a lo que correspondería ser pagado. Está en función del presupuesto que uno logra. No es solamente eso. También en las prestaciones médicas que nos pagan, hay prestaciones que son menos perdidosas que otras. Las cirugías, las prácticas... Alto costo. Son más, digamos, se pagan mejor que las internaciones clínicas, por ejemplo. Entonces, con las prestaciones que son más rentables, se hace un subsidio cruzado a las que son menos rentables. Volvemos a lo mismo. De acuerdo al mix de prestaciones que mi institución puede dar, soy sustentable o no. El futuro que tenga. Ahora, en los centros urbanos más pequeños, normalmente esas prestaciones que son más rentables no se pueden dar por escala, porque normalmente son las más complejas, y esas se dan en los centros urbanos más grandes. Y eso explica ¿por qué han desaparecido? ¿Por qué van desapareciendo las instituciones, sobre todo en el interior de la provincia? Tengo que cerrar el programa. Solo una pregunta con una respuesta final corta. ¿Hay peligro de que más clínicas cierren? Sí, absolutamente. Yo creo que no solamente estamos... soy solamente un dato. En un país con una economía inflacionaria como la que estamos viviendo, pensar que una institución médica
va a dar una prestación y la va a cobrar la presta hoy, el mes que viene la factura y dentro de 2 meses más la cobra. Dentro de 4 meses, date una idea que aparte de lo poco que pagan, vamos a cobrar 4%, el 30% menos. Es imposible. Es imposible sostenerlo. Juan, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, sobre todo José. para abrir un poquito más el panorama de lo que está pasando en la salud o en el sistema de salud, en el sector privado también. Así que nos reencontramos próximamente.